La compulsión por una recompensa inmediata luego de alguna experiencia de trauma es el hilo conductor de trastornos alimenticios y de las nuevas toxicomanías. Luego de entender esto, la nueva clínica del exceso nos lo comparte en entrevista el doctor Domenico Consenza, doctor en psicoanálisis de la Universidad de París. También conoceremos sobre el innovador sistema de conos de tránsito robotizados que desarrollaron en el Instituto Politécnico Nacional para la protección de los trabajadores. Soy Rocío Ortiz y con mucho gusto les doy la bienvenida a nuestro programa Momentum, Impulso a la Cultura Científica, una producción de CISAR que se transmite a través de Canal 24.1 y en nuestros sitios de Facebook, YouTube, en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, así como en Momentum 24.1. Momentum. Impulso a la cultura científica. Nos da mucho gusto presentarles proyectos innovadores que se destinan al beneficio de sectores específicos. En este caso, el sistema de conos de tránsito robotizados para quienes construyen, reparan carreteras, así como para el personal que atiende accidentes, movilizaciones o percances de tránsito. Escuchemos a José Manuel Sánchez Mendoza y a Omar Ubaldo Piedra Ceballos, estudiantes de la Ingeniería en Mecatrónica del IPN, así como a su maestro, el maestro en ciencias, Flavio Darío Mireles Delgado. Él es docente e investigador del IPN. Tendencias tecnológicas. El proyecto que presentamos aquí es un sistema de conos de tránsito móviles robotizados para contribuir a la seguridad de los trabajadores en vías públicas. Este proyecto consiste en lo que, de momento son 4 prototipos de conos robotizados, los cuales mediante una interfaz que es una aplicación en un celular, puedes acomodarlos en la forma que tú quieras dentro de una carretera o un camino, con el objetivo, como se mencionó, de mejorar la seguridad de los trabajadores que están trabajando en estos caminos. Bueno, pues la idea del proyecto como tal surgió del maestro Flavio Darío, el cual nos asignó el proyecto. Se nos hizo algo muy interesante y decidimos entrar a ver cómo podíamos hacerlo. Ahora, el proyecto, lo concebimos empezando desde lo básico, ¿no? Desde la estructura, cómo podía moverse, porque hay muchas formas en las que un robot se puede mover, ¿no? Con piernas, con ruedas, 2, 4, 8. Entonces, hicimos un pequeño análisis sobre qué podría convenir más y así es como terminamos haciéndolo. Luego, están los detalles de cómo se comunica, hasta dónde puede llegar, la calidad de la señal, rasgos visibles, entre muchas otras cosas, ¿no? Detalles más específicos de la electrónica, el control. Y se fueron resolviendo cada uno de estos problemas mientras se iba desarrollando el proyecto. Ahora sí que no hubo un orden consecutivo, se iba desarrollando todo relativamente al mismo tiempo. Para su implementación se hicieron varias pruebas, por ejemplo, con los sensores. Ojalá se pueda apreciar, pero tienen sensores en la parte tanto delantera como trasera. Esto es para que no se muevan, no vayan a chocar con algún otro obstáculo. Cada cono puede saber dónde está el otro y de esta forma hicimos bastantes pruebas de lo que fue la ubicación, la geolocalización de cada uno para poder hacer que se muevan al lugar deseado. Esto se logra mediante la antena que tenemos aquí superior y se comunican entre ellos con las antenas que tienen en fuente. También ya cuando teníamos todos esos sistemas probados por individual, decidimos ya implementar en los 4 conos y ver cómo funcionaban sin que, no chocar entre ellos o con los obstáculos y después de bastantes pruebas se logró que tuvieran un funcionamiento bastante óptimo. Mi compañero Uciel Alejandro Mendoza Saldívar, el cual no está presente, nos ayudó precisamente con la parte de la programación. Él se encargó de realizar el código general de cómo interactúan entre ellos y cómo los sensores ayudan a los robots para detectarse obstáculos, detectarse entre ellos, orientarse incluso. Y una parte del diseño de la PCB, de la placa madre que utilizan. Todo lo electrónico prácticamente. Toda la sección electrónica. Distribución de batería, absolutamente todo eso lo observó él. Mi parte como tal fue desarrollar el sistema de control, el cual
hace posible el movimiento de estos porque, bueno, un cono se posiciona en un lugar y tiene que llegar a otro. Para esto, pues, se utiliza el control. Es el medio por el cual manipulamos el sistema para que llegue a donde queremos. Entonces, pues bueno, yo me encargué del sistema de control. También una parte de la programación. Estuve al tanto de la comunicación, algunas pruebas y generalmente ensamblaje. De mi parte, lo que hice principalmente fue diseño, pues tal cual, todo el diseño de la estructura, todo lo estético. Que tuviera una carcasa suficientemente resistente y no tan pesada para poder moverse libremente. Las ruedas dobles que se pueden apreciar enfrente, todos los soportes de las antenas, de la luz y todo eso. También me encargué de todo lo que fue el diseño de la interfaz, lo cual, como mencionamos, es una aplicación para dispositivos móviles para que pueda interactuar el operador con ellos. Está en la etapa de prototipo. Es un prototipo funcional bastante óptimo, pero aún quedan áreas de mejora. Aún se pueden optimizar cosas como la comunicación, el algoritmo de control, de evasión. Hay muchas cosas que todavía se pueden perfeccionar, pero como tal está en una fase temprana de un prototipo terminado. Gracias al diseño de lo que fue el control, como mencionaron los compañeros, que bueno, para gente un poquito más técnica fue un control polar de Lyapunov. También nuestro proyecto fue crear una mención honorífica por parte de los trabajos publicados por el Instituto Politécnico Nacional. Esta idea surge a partir de las tendencias sobre vehículos inteligentes, sobre ciudades inteligentes o sistemas inteligentes de transporte. A final de cuentas, lo que buscamos es la interacción de la robótica con la sociedad. En ese sentido, una de las primeras áreas de oportunidad o las primeras áreas donde podemos aplicar estos conocimientos es precisamente en las vías públicas. Y básicamente la necesidad surge de ver cómo los trabajadores, cuando están haciendo mantenimiento a la vía pública, están reparando alguna luminaria o incluso están pintando, pues tienen que delimitar el perímetro en el cual van a trabajar. Y he visto que tienen que poner los conos a cierta distancia, pues porque viene otro carro, o sea, tiene que empezar a maniobrar para frenar o para no invadir el carril donde están trabajando estas personas. Entonces, pues lo hacen de manera manual. Tengo que caminar 100 metros, 200 metros para ir a acomodar los conos. Y la idea es que sea este sistema robotizado para que vayan siguiendo a la flotilla o al trabajador que está trabajando. Una formación que programaron aquí los estudiantes es precisamente esa, la de salvaguardar al trabajador, hacer como una especie de cerco perimetral. Otra es bloquear completamente el carril o la vialidad en la que se está trabajando, y ellos por iniciativa propia desarrollaron una tercera opción que es colocar los conos donde el usuario así lo decida. Entonces, esa es la primera aproximación que buscamos en esta parte digamos, la movilidad inteligente o las ciudades inteligentes. También a la par estamos trabajando con el maestro Rafa Reveles, que no pudo estar aquí, con el maestro Ramón Jaramillo, que tampoco pudo estar aquí, el maestro Humanel Hernández, que también es parte del equipo de trabajo, el doctor Sergio Domínguez. También estamos trabajando con esta parte de formaciones de robots móviles. A final de cuentas, ahorita ya es una realidad los vehículos autónomos. Entonces viene la premisa de preguntarnos qué es lo que va a pasar cuando en la ciudad, en cualquier ciudad, haya al menos un porcentaje de 50% de vehículos autónomos y 50% de vehículos pues, operados de manera convencional. De alguna manera tienen que coexistir, de alguna manera tienen que navegar, y todo esto con el propósito de disminuir tráfico. Aquí en Zacatecas lamentablemente padecemos mucho esa situación, y entonces queremos aportar esta parte del conocimiento en robótica, en control, en visión artificial, para precisamente mitigar esos efectos. Como le mencionaba, hay otros proyectos que se están trabajando con formaciones de robots, otros con robots autónomos para incorporarse a vialidades o salir de vialidades precisamente sin causar tráfico, que lo hagan de manera efectiva. Y a la par estamos desarrollando prototipos de ciudades inteligentes donde haya comunicación vehículo a ciudad, ciudad a infraestructura, infraestructura a peatón, y que todo sea un ecosistema donde las señales pues precisamente coexistan, todos estos dispositivos trabajen de manera conjunta para hacer pues una movilidad inteligente y una ciudad más eficiente. Consideramos que este sistema sí puede ser susceptible de patentamiento o de algún modelo de propiedad intelectual, ya que no es tan común. Sí hay unos prototipos que creo que estaban en Alemania, me parece,
que incluso ahí el operario tenía una prenda inteligente que cuando sucedía algo con el sistema de conos, él le avisaba a través de vibraciones, algo pasó. Si se atravesó algún vehículo, si algún vehículo tumbó algún cono, le avisaba a través de esa prenda inteligente, que como mencionaron los estudiantes puede ser también una mejora a futuro. Pero sí es susceptible a protección de alguna manera con algún modelo de propiedad intelectual. Quisiéramos tal vez agregar que invitamos al gobierno del estado, a la Dirección de Tránsito y Vialidad, si es de su interés, estamos digamos abiertos a cooperación para precisamente hacer demostraciones y hacer pruebas ya en campo para ver qué tan viable es que las personas, como decimos, para quienes está enfocado para los trabajadores, qué tan cómodos se sienten con esta adopción de tecnologías. A final de cuentas, la robótica, toda esta parte mecatrónica, a veces se puede percibir como algo hasta de ciencia ficción. Y entonces necesitamos esa parte para saber si el público qué tanto va a adoptar estas tecnologías. Que como decimos, nosotros desde nuestra parte queremos aportar esta técnica al servicio de la patria y queremos mejorar ciertas situaciones, pero no sabemos la recepción que pueda tener. Entonces, en ese sentido, nos sería bastante útil tener esa retroalimentación de pruebas ya en campo, de pruebas reales. Porque el prototipo ya funciona, incluso ya intentamos cerrar la calle ahí enfrente del Politécnico, sí lo logramos, sí cerramos la calle, sí logramos acomodar los conos en la formación que queríamos. Entonces, pues el prototipo está funcional, entonces pues nos gustaría seguir haciendo más pruebas para validar esta tecnología. Ante la emergencia de nuevas toxicomanías, como las nuevas tecnologías, se abre la Clínica del Exceso a nivel internacional y en Zacatecas se presenta el seminario a cargo del doctor Domenico Cosenza, centrado en dos vertientes: trastornos alimenticios, variedades y su complejidad, así como toxicomanías, nuevas formas de adicciones. Este evento fue convocado por la Universidad Autónoma de Zacatecas y aquí les presentamos una breve entrevista. Lo que llamé una clínica del exceso. ¿En qué consiste esta clínica? Es lo que va a, podemos decir, dar una lectura al desarrollo de algunos síntomas que se han difundido mucho en la sociedad contemporánea, que han tomado en muchos casos las formas de nuevas adicciones y que tienen un rasgo particular conectado con lo que es la orientación interna al discurso capitalístico contemporáneo, es decir, son formas psicopatológicas en las cuales encontramos sujetos que tienen una dificultad en el tratar el sufrimiento a través de la palabra, a través de la simbolización, y que presentan una modalidad de goce sin límites. Entre esta línea encontramos las toxicomanías, los trastornos alimentarios, es decir, anorexia, bulimia, obesidades psicógenas, pero también adicciones conectadas con un uso desregulado, por ejemplo, de los objetos tecnológicos, ¿no? Las así dichas nuevas adicciones que se desarrollan de manera particular precisamente en el capitalismo contemporáneo, es decir, a partir de los años 60 del siglo pasado, llegando a hoy. ¿Cuáles son los resultados de este nuevo enfoque? Bueno, los resultados son que efectivamente hay un rasgo, un hilo conductor, más allá de la diferencia de estas formas patológicas, es decir, todas están un poco caracterizadas por estos dos rasgos, es decir, una relación débil con la palabra. Es decir, se trata de sujetos que cuando le pasa algo traumático, que les hace sufrir mucho, no están en condición de tratar este sufrimiento con la simbolización. No pueden hacer el trabajo del duelo, por ejemplo, cuando pierden algo importante, alguien importante de su vida, ¿no? Y responden al sufrimiento con la compulsión, es decir, con el pasaje al acto hacia el objeto de goce que han elegido, por ejemplo, los toxicómanos con la droga,
los que sufren de obesidad psicógena comiendo cada vez que hay un poco de inquietud. Esta consideración abre una clínica, podemos decir, nueva respecto a la clínica de la neurosis y también respecto a la clínica clásica de la psicosis extraordinaria, donde encontramos delirios, alucinaciones. En esta clínica es mucho más difícil encontrar estas manifestaciones. Entonces nos encontramos en un territorio nuevo de la clínica, respecto a lo cual el psicoanálisis en particular es importante que pueda encontrar una manera para poner en juego su formación en el tratamiento de estos casos. ¿Cómo se diferencia el psicoanálisis de las terapias del campo cognitivo-conductual? Cognitivo-conductual, es muy diferente porque cognitivo-conductual ante todo reduce estos problemas a un trastorno respecto a una normalidad estadísticamente establecida y piensa que el tratamiento sea reconducir a esta normalidad este trastorno. Psicoanálisis tiene una idea más compleja de la cuestión, piensa que no se trata tanto de trastorno cuanto de síntoma, en un cierto sentido, es decir, se trata de una modalidad de respuesta que un sujeto encuentra delante un abismo que se ha abierto en su vida por razones de varios tipos, pero en muchos casos conectadas con las dificultades internas al tiempo de la pubertad. Hay que considerar que muchas de estas soluciones se desencadenan entre la pubertad y la adolescencia. Entonces son respuestas alternativas a un cierto fracaso que el joven y la joven encuentran en el proceso de iniciación a la vida amorosa, sexual, o muchas veces los desencadenamientos se pueden producir en respuesta a un acontecimiento traumático como la muerte de una persona muy querida, ¿no? Pueden ser varias las condiciones que determinan el desencadenamiento de estas soluciones, pero el rasgo común que encontramos es que el sujeto no sabe responder al trauma con una elaboración. Tiene que encontrar una solución compulsiva, ¿no? Pasar al acto, gozar de algo que le permita tapar el malestar que está viviendo. El psicoanálisis tiene la actitud de considerar estos casos uno por uno, porque no se llega a la toxicomania, a la anorexia, a la obesidad a partir de la misma vía. Y también estas soluciones pueden tener una función completamente diferente en un sujeto y en el otro. Y entonces no les podemos tratar de la misma manera. Antes hay que ver cuál es la función que esta solución tiene para estos sujetos, para poder orientarnos en el tratamiento. Entonces podemos decir, psicoanálisis permite un tratamiento de estos casos a medida del sujeto singular. El doctor Domenico Cosenza nos dice qué observa el psicoanalista de la inteligencia artificial. Respecto a la inteligencia artificial hay que tener la actitud que tenemos respecto a los grandes cambios en el campo de la tecnología humana, ¿no? Es decir, no tenemos que pensar que son la cosa peor del mundo, ni tenemos que caer en un entusiasmo acrítico, ¿no? Hay que tener una actitud abierta, es decir, distinguir lo que estas herramientas nos puedan dar de lo que puede hacer de estas herramientas una condición de adicción, que siempre es posible, como se puede desarrollar también con Internet, con varios objetos de la nueva tecnología. No hay que pensar de manera prejudicial que se trate de algo negativo, ni caer en un optimismo acrítico. Hay que ver casos por casos cómo incide esta innovación en la vida de los sujetos concretos.
Durante una de las cátedras del Seminario de la Actualización de la Clínica del Exceso, el doctor Domenico Cosenza, quien fue analista y presidente de la Eurofederación de Psicoanálisis y director de la sede de Milán del Instituto Freudiano de la clínica, destacó que el sistema económico es determinante en los trastornos que aquejan a la sociedad contemporánea. El encuentro en el terreno de la clínica con muchos pacientes que presentaban estas formas sintomáticas nuevas, en particular hablando del campo de los trastornos alimentarios y de la anorexia mental de manera particular. Hoy intentaremos, podemos decir, abrirnos una perspectiva alrededor del campo de la toxicomanía. Pero ante todo me gustaría introducir este discurso con algunas consideraciones preliminares, ¿no? Por esto me gusta hacer referencia a un trabajo de una querida amiga y colega que ha salido el año pasado. En francés es l'ère du toxique, la era del tóxico, podemos decir, ¿no? La colega es una psicoanalista francesa, parisina, que se llama Clotilde Legil. Orientación en la lectura de algunas condiciones típicas de la contemporaneidad. Clotilde Legil nos habla de la dimensión tóxica como preliminar, es decir, bien antes que ir directamente al campo de la clínica de las toxicomanías, ¿no? Eleva la dimensión tóxica, el significante tóxico, en la posición de un significante amo de la contemporaneidad, porque nos permite introducirnos en esta dimensión sin pensar que cuando hablamos de esto, hablamos solo de los toxicómanos, ¿no? Es decir, de una componente muy particular de pacientes que desarrollan a partir desde un cierto momento una cierta relación con el objeto droga, ¿no? Es el mundo que se presenta en un cierto sentido, un mundo contemporáneo que se presenta contaminado en una cierta manera, ¿no? Y esto lo podemos constatar no solo respecto al desarrollo de adicciones, respecto a las drogas que como hemos dicho ayer, devienen siempre más importantes en el capitalismo contemporáneo y entran siempre más en la vida de muchos jóvenes, ¿no? La toxicidad es algo que estamos empezando a considerar como algo que interviene en la vida de cada uno de nosotros, en la relación con el medio en el cual vivimos, que se presenta siempre más caracterizado por una condición de toxicidad, ¿no? De destrucción de la naturaleza, de alteración de muchos equilibrios existentes y también de la construcción de una cierta modalidad de lazo con el otro que se presenta, para utilizar las palabras de Clotilde, como lazos tóxicos, es decir, laxos dentro de los cuales lo que prevalece de manera desbordante es el goce respecto al otro y no tanto el deseo, que deja siempre en un cierto sentido el otro un poco libre de elegir, ¿no? Lo que quiere hacer en la vida de la pareja o en la vida de los que entra en juego en los lazos entre los sujetos. Otro aspecto es la relación, podemos decir que el ser hablante como tal entretiene con lo que es el objeto que lo hace gozar. Esto me parece muy importante tenerlo en consideración porque no tenemos que pensar que por un lado hay sujetos adictos y por otro lado hay sujetos no adictos. No es tan simple, es decir, existe un nivel de la experiencia del sujeto humano, del ser hablante,
que se caracteriza desde el origen por una cierta dimensión de adicción. Podemos decir, el ser hablante es un poco un adicto. ¿Es un adicto en qué sentido? En el sentido que podemos decir, su vida se caracteriza por un cierto lazo con un goce que se ha constituido desde el origen, que ha dejado algunas huellas fundamentales y que el sujeto casi inevitablemente, en un cierto sentido, vuelve a repetir, es decir, intenta sin saberlo recrear las condiciones para que este goce originario de la primera vez vuelva a representarse. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Al final es lo que el Freud mismo nos ha presentado cuando nos ha hablado a partir de los años 20 del siglo pasado de la dimensión del más allá del principio del placer y de la repetición, ¿no? Lo que Freud nos ha enseñado es que en la vida de cualquier ser hablante hay algo que se repite en su manera de gozar, que va, podemos decir, más allá de su control, más allá de su voluntad. Gracias por acompañarnos en este programa. Los esperamos próximamente el lunes a las 10 de la mañana y en nuestra retransmisión los miércoles a la 1 de la tarde. Recuerden contactarnos en nuestros sitios de Facebook y YouTube en Momentum 24.1 para hacernos llegar sus comentarios, sugerencias o preguntas sobre temáticas específicas que les interesa que abordemos en este espacio dedicado a contribuir a la cultura científica. Soy Rocío Ortiz. Recordemos que la ciencia enriquece nuestras vidas.